En esta ocasión me es muy grato presentarles al doctor Carlos Gilberto Alonso Rivera, que él nos va a dar la sesión del día de hoy, que se llama Trastornos del aprendizaje en niños. El doctor Carlos Alonso estudió medicina en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hizo la especialidad de pediatría en el Hospital Central de San Luis Potosí también, la subespecialidad de neurología pediátrica en el Centro Neurológico para Niños y Adolescentes aquí en Monterrey, de 1988 a 1990. Maestría en Educación con especialidad en Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Monterrey, de 1996 a 1999. Diplomado en Administración y Gerencia de la Atención Médica en el Tecnológico de Monterrey del 2005 al 2006. Expresidente del Colegio de Pediatría de San Luis Potosí, expresidente de la Sociedad Mexicana de Neurología Pediátrica, expresidente de la Federación de Pediatría del Centro Occidente de México. Acaba de terminar su periodo de presidente en la Confederación Nacional de Pediatría de México, en la CONAPEME, del 2014 al 2016. Es profesor titular y fundador de la subespecialidad de Neurología Pediátrica en el Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto, en San Luis Potosí, en la Universidad Autónoma. Es subdirector de Enseñanza e Investigación del Hospital Central Ignacio Morones Prieto de San Luis Potosí, jefe de enseñanza del Hospital Ángeles, Centro Médico del Potosí, y médico adjunto del Departamento de Pediatría del Hospital Central hasta la fecha. Es un honor para mí presentarles al doctor Carlos Gilberto Alonso Rivera. Bien, buenas noches. Antes que nada, agradecer la amable invitación que me han hecho para participar con ustedes en la sesión del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Agradezco a Bernardo, gran amigo, y a su mesa directiva y su distinguido grupo de colaboradores. Para mí siempre es un placer estar en Monterrey. En algún momento yo estuve aquí estudiando y bueno, esta ha sido una ciudad que siempre me ha gustado, me identifico mucho y tengo muchos amigos aquí en esta región. Y ahora, pues, una vez más participando en esta sesión académica. Entre paréntesis, debo decirles, es un colegio innovador, es un colegio que de alguna manera es muestra a nivel nacional de cómo se hacen bien las cosas. No cualquier colegio de cualquier estado en el país reúne a más de 200 colegiados en una sesión como lo hacen ustedes. No cualquier colegio tiene la innovación tecnológica y bueno, celebro y me uno a las felicitaciones también de la tecnología aplicada a la educación médica, la educación en tiempo real, a distancia. Esto es algo innovador en el país, la transmisión de una sesión académica a través de una plataforma. Aprovecho para saludar a todos nuestros colegas que por este medio se suman a este evento académico. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a platicar un poquito de algún tema que de pronto pudiera parecer que se sale de lo habitual en la medicina pediátrica y tiene que ver con aspectos de la educación y del aprendizaje en los niños. En todo caso, somos pediatras, celebramos el Día del Niño, como nos dice Bernardo, y de alguna forma tendríamos que empezar a ampliar un poquito nuestros horizontes. Ciertamente la salud y la enfermedad es en la que todos nos hemos formado y capacitado a lo largo de nuestro entrenamiento, pero muchas otras áreas que tienen que ver con la calidad de vida de la infancia nos deben de comprometer como pediatras o médicos especialistas en este tema. Y con mucha frecuencia ustedes en sus consultorios son consultados, valga la redundancia, no solamente por enfermedades, sino las mamás les piden consejo de muchas cosas. Y las mamás, los papás se hacen parte cómplices de muchos aspectos de la vida cotidiana de las familias mexicanas.
Y a veces el aspecto del aprendizaje es algo que frecuentemente se nos pregunta en el consultorio: doctor, no va bien este niño en la escuela, ¿qué estará pasando? ¿Le faltan vitaminas, tiene amibas o por qué no aprende en la escuela? Y entonces empezamos a generar alguna serie de propuestas, pero esto es algo muy interesante y en mi humilde opinión es algo que vale mucho la pena involucrarse, compenetrarse, y sobre todo un paradigma que hoy día la sociedad no siempre reconoce, que es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Nosotros los médicos estamos formados para trabajar de alguna manera resolviendo problemas en lo individual, pero es fundamental el aprendizaje del trabajo en equipo, el trabajo multidisciplinario, sin pensar quién tiene más estudios o menos estudios, más diplomas o menos diplomas, sino cómo podemos sumar al bienestar de la infancia de nuestro país. Entonces, sin más preámbulo, vamos a platicar un poquito de los aspectos que tienen que ver con las habilidades de aprendizaje de la infancia y de la adolescencia. Y esta diapositiva me gusta porque ilustra un poquito el sueño que todos los papás tenemos en algún momento cuando por primera vez tenemos esa experiencia, el ser padres. Y decimos, ok, yo quiero lo mejor para mi hijo y mis hijos y quiero que esto funcione de la mejor manera posible, y entre muchas otras cosas, la educación es uno de los aspectos fundamentales que nos trazamos como meta. Y trabajamos mucho, y a veces en 2 o 3 instituciones, y a veces hacemos guardias y la consulta, y ya saben, los doctores somos multichambas. Pero en todo caso, una de las metas es generar bienestar para nuestra familia, y uno de los aspectos importantes, yo quiero que mis hijos reciban la mejor educación. Y nos imaginamos que si trabajamos mucho y gastamos mucho, esto es algo que se va a dar en automático y va a ser un éxito, y bueno, afortunadamente en muchos de los casos así es, pero en muchas otras ocasiones ese sueño de pronto se ve frustrado porque pudiéramos no obtener ese camino que nos hemos imaginado a lo largo de la vida. Es decir, uno piensa, bueno, si tienes tal edad, tienes que estar en tal momento de la educación, y los pediatras ya saben, separamos las etapas de la vida y decimos lactante, preescolar, escolar, adolescente, etcétera. Y decimos, aunque ahora me sorprenden los papás que inventan cada cosa junto o en complicidad con las escuelas. Ayer veía una familia en la consulta y decían, mi hijo está cursando el prekinder, doctor. Y yo dije, ¿y eso qué es el prekinder? ¿De dónde salió? Yo no conocía el prekinder. Es fácil, doctor, es que ahí es donde aprenden lo que va a seguir ahora que entre formalmente al kinder. Y ahora que le pregunté, pues era una guardería, lo dejan a las 7 de la mañana, lo sacan a las 4 de la tarde, pero les cobran como si fuera prekinder. Entonces, bueno, pues está bien, llámele como usted quiera, pero el hecho es que las primeras experiencias un poquito más formales empiezan alrededor de los 3 años de vida, con el primer año del preescolar o jardín de niños. A partir de ahí, que entre paréntesis sería ideal o deseable que los niños estuvieran los 3 años en el jardín, porque es donde aparecen muchas de las habilidades que uno puede detectar en un momento dado. Y en el pasado, o en algunos sitios, incluso rurales o suburbanos, los papás, a veces por falta de capacidad o de conocimiento o de herramientas, dicen, no, yo solo con 1 año es suficiente, mi hijo nada más lo voy a poner 1 año al kinder, porque al cabo nomás van a jugar y perder el tiempo. Entonces, hay mucho aspecto cultural alrededor de todo este asunto, pero finalmente no es el objetivo de esta charla. Y entonces decimos, ok, tantos años preescolar, y tienes 6 años y ya debes estar en primero de primaria, y luego llegas a tal edad y debes hacer la secundaria y la prepa, y si te pongo en el TEC o no te pongo en el TEC, y luego la carrera, y etcétera, ahí nos vamos. Pareciera ser que todo es cuestión de edad, de tiempo, y emparejado un cierto reto académico. Muchas veces funciona y un día tienen un diploma y se están graduando y somos los papás más felices del mundo. Pero ¿qué pasa cuando en el camino algo se complica por ahí y algo no se da, a pesar de que queremos mucho a los niños, de que hacemos nuestro esfuerzo, que está en el mejor colegio de la ciudad, y aún así el resultado no es el que esperamos? Y entonces se nos empiezan a complicar un poquito las cosas. A veces esto sucede desde los primeros años de la experiencia escolar o académica. A veces esto se va dando en un camino crónico y desgastante, y de pronto vamos a reprobar y el niño es burro, y el niño entonces a lo mejor no es tan inteligente como yo creía, y aparecen una serie de cuestiones que de pronto uno empieza a poner sobre la mesa en cuanto a posibles explicaciones. Y es que, por ejemplo, cosas tan elementales que están fuera de contexto, como pensar
que el éxito académico o escolar depende solo de la inteligencia, ya ven, así nos enseñaron los abuelos en el pasado y nos decían, si tú pasaste de año, eres muy inteligente, y si no pasaste, eres burro. Burro significaba tonto o con poca capacidad, pero no había más que dos sopas, si pasas eres inteligente y si no apruebas eres burro. Y la sorpresa es que tenemos muchos casos de niños que incluso tienen una inteligencia medida a través de puntajes específicos de coeficiente intelectual superior a la media y no aprenden. Niños con un coeficiente brillante y pueden reprobar el año. Y yo he visto muchos niños que tienen casi subnormalidad o limítrofes en la capacidad intelectual y no les platico a dónde los he visto, en la prepa y hasta en ingeniería probablemente. Entonces, no depende de la inteligencia, sino de muchos otros factores, como posiblemente pudiéramos ver alrededor de ese famoso llamado proceso enseñanza-aprendizaje, que al final da como resultado una experiencia. Pero bueno, ¿por qué entonces los médicos tenemos obligación de involucrarnos un poquito en este tema? Pues definitivamente porque las habilidades del aprendizaje se dan a partir de funciones específicamente biológicas, en este caso neurobiológicas. El cerebro, ustedes saben, es un órgano fenomenal, es un órgano fantástico que es tan dinámico y tan cambiante que de pronto es importante recordar cómo cuando tenemos a un bebé por primera vez después de un parto, una cesárea que tiene todo en orden, Apgar de 10 y 10, tal cosa no existe, pero vamos a ponerle Apgar de 10 y 10 si ustedes quieren, pesa 3 kilos, mide 50 centímetros, todo está en orden. El único problema es que su cerebro no está listo. Su cerebro está pequeño, pero no ha terminado todo ese proceso evolutivo y es por eso que depende tanto de nosotros un recién nacido. Y en los primeros meses empieza todo el proceso de neurodesarrollo o desarrollo psicomotor elemental en el que nosotros como pediatras somos muy cuidadosos y decimos, ok, vamos a vigilar que aumente el peso y la talla, pero nos interesa la sonrisa social y queremos saber que a los 2 meses ya tenga sostén cefálico y que por ahí de los 6 meses sea capaz de sentarse, que luego pueda gatear y pueda caminar al año, etcétera, etcétera, etcétera. Es un proceso dinámico que no es otra cosa más que el reflejo de todos los cambios estructurales, neuroquímicos y de mielinización que se dan al interior del cerebro de manera constante en los primeros años de vida. Y entonces a veces todo parece estar bien, pero de pronto pequeños detalles, ya sea genéticos o ya sea por aspectos secundarios al ambiente, pudieran no llevar ese proceso en forma adecuada y uno tiene la impresión de que las secuelas neurológicas o de neurodesarrollo necesariamente tienen que verse en el aspecto motor, como decir, bueno, si es una secuela, es un problema, si tiene 1 año y medio y no camina, va retrasado, va lento, está retrasadito el niño, decimos. Pero hay aspectos del neurodesarrollo que no se ven a simple vista y que empiezan a aflorar cuando empezamos a exigir habilidades y en este caso específicamente de aprendizaje. Entonces, esto es un constante cambio, es un dinamismo el que tenemos enfrente y es importante entonces ubicar estos procesos a partir de la neurobiología del desarrollo. Entonces, como ustedes ven en la diapositiva, hay muchos factores que pueden involucrarse de manera positiva o negativa, por supuesto, en todo este desarrollo. Así que la expresión de genes, el ambiente, factores socioeconómicos, aspectos de insulto al cerebro, aspectos tóxicos, la misma nutrición. Cada vez hay más investigación y ustedes saben cómo una buena nutrición en los primeros meses de vida va a generar aspectos muy positivos en el desarrollo cerebral de la infancia y esto al final del camino se va a reflejar en muchas habilidades posteriores. Quizá a lo mejor hemos llegado a exagerar un poco la nota con algunos estudios quizás muy llevados o muy indicados a ciertos resultados, donde nos dicen que si toman tal o cual leche van a ser casi físicos matemáticos por tomar esa fórmula y eso, bueno, tampoco es así. Nuestras abuelas nos alimentaron con lo que podían y miren, somos doctores todos los que estamos aquí en este lugar y creo que no había tantas fórmulas como ahora hay en este momento. Pero lo que sí es un hecho es que una buena nutrición genera un buen desarrollo cerebral, una mala nutrición o una desnutrición genera atrofia cerebral y carencia de habilidades. Entonces es importante tomar en cuenta que esto es un aspecto multifactorial. Vamos a entrar un poquito al tema en el aspecto pragmático y entonces evidentemente habría que
pues poner sobre la mesa o debatir un poquito alrededor de los conceptos. ¿Qué es lo que entendemos por los problemas del aprendizaje? Porque al igual que cualquier otra entidad nosológica de la pediatría, esto podría ser motivo de discusión, podría ser motivo de definiciones, de clasificaciones y por supuesto de evaluación clínica e intervenciones. Pero miren, les pongo algunos ejemplos en las próximas diapositivas. Por ejemplo, esto es considerado como una dificultad, fíjense, en una o varias áreas académicas. Aquí ya estamos empezando a generar aspectos más objetivos o específicos y en particular nos vamos a enfocar a 2 o 3 de ellas que son cruciales en el desarrollo de habilidades de aprendizaje en el resto de la vida, particularmente lectoescritura y el manejo de matemáticas. El otro aspecto sería entonces que el niño debe de tener una capacidad para avanzar o progresar. Cuando esto está comprometido, decimos que puede haber un trastorno. Decimos entonces el área académica específica está por debajo de lo que se espera para un niño de su edad. Y aquí es importante evitar las justificaciones innecesarias, porque ya saben la historia, este niño está en primero de primaria, tiene 6 años de edad, entre paréntesis es un niño sano y bien nutrido, pero no sabe leer y escribir. Y entonces alguien dice, bueno, es que la maestra le tiene mala fe. No, es que esta escuela es muy mala porque los maestros siempre están haciendo huelgas y no vienen aquí a la escuela. Y es que este niño es bien tierno y entonces pues la maestra no quiere que él avance y bueno, empezamos a buscar pretextos cuando realmente empiezan a asomarse en un primer intento muy pronto los detalles que nos pueden hacer encender los focos rojos de las habilidades para el aprendizaje. Y ahora de pronto hay leyes en algún momento un poquito absurdas, como decir, por decreto ningún niño reprueba el primero de primaria, porque su autoestima y pobrecito, ¿cómo va a reprobar? Y es que de pronto también generamos un poco de controversia y confusión manejando el aprobar o reprobar no como un proceso de evaluación, sino con una connotación de éxito o fracaso, de premio o castigo. Es decir, si pasa de año, éxito, aplausos. Y si reprueba, escóndanse todos porque nos da pena, ni siquiera lo platiquen en la comida porque esto no debe saberlo nadie. Esto es algo que tenemos que esconder y no es así. Es simple y sencillamente una característica que dice, no estamos desarrollando lo que esperamos de ti para este momento, ¿qué hacemos para ayudarte? No qué hacemos para esconderte. Y yo he visto niños que llegan al 3º o 4º de primaria y en algunos casos extremos hasta el 5º de primaria y no saben leer ni escribir. Y yo les pregunto, ¿y cómo es que llegaron a 5º de primaria? Bueno, pues es que la maestra dice que no se puede reprobar porque pues si no los indicadores de la escuela están mal y pues el niño tiene que pasar de año. Y los papás, pues es que la maestra dice y se hace una complicidad y de pronto el único afectado es el niño porque está en 4º o 5º de primaria y no sabe leer y escribir y es inteligente, porque la defensa de los papás siempre que llegan a la consulta, referidos por la escuela o por cualquier otra profesión, y nos dicen, es que mi hijo es bien inteligente, doctor. Bueno, sí, no estamos hablando de inteligencia, pero ¿por qué no sabe leer y escribir? ¿Por qué no sabe matemáticas? ¿Por qué no sabe escribir correctamente? Mire que no es doctor, nosotros escribimos muy feo, pero pues por lo menos le hacemos la lucha. Pero en 1º, 2º, 3º de primaria esto debería ser un aspecto de fluidez interesante. Entonces, mucho de esto somos a veces copartícipes en algún momento. Bueno, seguimos con algunos aspectos de concepto y decíamos, el niño no tiene un problema tan serio, no es algo grave, es un niño normal. Es un niño sano, es un niño inteligente, todo eso es correcto, pero no avanza, interfiere con el progreso académico y sus actividades no se están dando de acuerdo a lo esperado para la edad. A veces se pueden llamar discapacidades, de ahí entramos un poquito en el debate de cuál es la mejor palabra para no herir susceptibilidades, pero en todo caso vamos a aceptar, como lo marca el DSM-5, trastorno específico del aprendizaje. Entonces, tratando de resumir hasta el momento, es un proceso neurobiológico, sin lugar a dudas, es algo que compromete el aspecto cognitivo y en muchas ocasiones se asocia a algunos aspectos conductuales.
Es importante ver también que hay interacción con muchos otros factores que pueden hacer más o menos evidente la dificultad. Es decir, esto es algo que se puede sobrellevar o es algo que se puede simple y sencillamente detectar muy pronto, pero depende de muchos otros elementos, como en muchas otras patologías de la pediatría y en particular de la neurología infantil, no hay dos iguales aunque tengan el mismo diagnóstico. Entonces, dificultades persistentes es una de las claves en este sentido. Miren, y esto es interesante, lo que viene en esta diapositiva. A diferencia de los hitos del desarrollo, así les llamamos ahora, que son adquiridos, y ahí pongo algunos ejemplos, hablar, caminar, estos simplemente requieren tiempo, requieren un niño cuidado, alimentado, estimulado y se dan en consecuencia. El niño aprende a hablar no por estar en un curso taller de lenguaje. El niño aprende a hablar espontáneamente, no porque le estemos dando una sesión diaria de lenguaje en las tardes. Lo hace porque su cerebro se lo permite, porque está sano y porque todo este proceso simplemente sigue un curso de evolución. El niño aprende a caminar no porque va a fitness, no porque va a aquaerobics, no porque va a bicicleta, aprende a caminar porque su cerebro lo permite y punto. Son aspectos que se adquieren de manera prácticamente automática. Sin embargo, las aptitudes o habilidades académicas requieren ser, como se señala en esta diapositiva, explícitamente enseñadas y en consecuencia adquiridas. Y ahí es donde nos vamos a empezar a enfrentar a las dificultades que de alguna manera tenemos obligación de detectar. Y en primer término son dificultades persistentes, es decir, esto no es un niño que tiene un patrón de evolución en el aprendizaje adecuado y que de pronto este fin de semana, pues no sé, está enfermo, tiene fiebre, está deshidratado y la siguiente semana dejó de aprender al mismo ritmo. Por supuesto que esto no es un problema del aprendizaje, es un problema de salud que está comprometiendo sus habilidades. Entonces, tienen que ser persistentes. Su rendimiento es por debajo de lo que se espera para la edad y esto es muy, muy importante siempre recordarlo en el aspecto de la cronología. Es evidente, fíjense, desde los primeros años escolares y no solamente es evidente, es muy importante reconocerlo en los primeros años escolares y, por supuesto, es un trastorno específico. Parecería muy obvio señalarlo, pero hay que hacerlo, que no es consecuencia de otras causas. Por ejemplo, un niño que tiene deficiencia auditiva, pues va a tener problemas del aprendizaje, pero no es un asunto neurobiológico, es consecuencia de una limitación especial. Un niño que no ve bien, que tiene un astigmatismo, una miopía, una hipermetropía severa, que requiere lentes y no los usa, pues no va a poner atención, no va a aprender a leer y bueno, claro que eso es algo que tenemos que hacer a un lado. De pronto a veces nos vamos un poco al otro extremo y ya ven los aspectos sociales o las ayudas que se buscan a través de los programas de apoyo en las empresas, donde se piensa que todos los niños que no van bien en la escuela es porque necesitan lentes. Y entonces hagamos una campaña y vamos a ponerle lentes a todos para que no haya ningún niño que no aprenda en la escuela. Bueno, tampoco es así, ¿verdad? Es evidente que alguno que otro niño pudiera estar en este capítulo, pero no significa que hay que ponerle lentes a todos para que aprendan en la escuela. Pero bueno, esa es otra historia y creo que en este caso lo importante es ver estos 4 elementos fundamentales. Fíjense que no es tan raro, es mucho más frecuente de lo que todos nos imaginamos. Y se ha reportado, aunque la estadística no siempre es tan fácil de poder cotejar en los métodos que a nosotros nos gustan, pero se han reportado hasta cerca del 15% en la población general, específicamente en la etapa escolar. Y fíjense, esto es interesante, independientemente de la cultura o de la lengua, es decir, en general la población ha reportado entre un 5 y 15% de prevalencia en este trastorno. En adultos puede todavía hacerse investigación, aunque ya está muy contaminada en esta etapa de la vida, pero hay algunos reportes que hablan del 4%. Y 4% en adultos significa cualquiera de nosotros que estamos aquí. Podríamos ser igual de exitosos atendiendo pacientes y demás, pero a lo mejor tenemos que leer 2 veces la misma hoja del libro antes de estar seguros de que la comprendimos bien. O a lo mejor, más allá de la broma de que los doctores escribimos mal, de repente tenemos una disgrafia tal cual patológica y aún así estamos acá.
Pero bueno, son aspectos del desarrollo que en algún momento nos dijeron es que con reglazos tú vas a aprender a escribir y resulta que ni con la regla aprendimos a escribir. Entonces, el adulto tiene esta situación en forma constante. Por alguna razón también que no está clara, la parte genética nos lleva a los aspectos de la diferencia por género y en los varones es hasta 3 veces contra 1, en relación a las mujeres mucho más frecuente este tipo de dificultades. Y como ya dijimos que no tiene que ver con la inteligencia, no significa que las mujeres sean más inteligentes que los hombres, eso debe de quedar claro. Bueno, en cuanto a la evolución, el trastorno es importante reconocerlo a tiempo, dijimos, y dura toda la vida, no se cura, no es una enfermedad que vamos a curar, es una circunstancia, es una condición en la que está inmerso todos los elementos de los que hablamos, genéticos, ambientales y neurobiológicos, pero podemos modificar y debemos modificar esa evolución. Por supuesto que la expresión clínica es muy variable dependiendo del ambiente social, del ambiente de salud en general, por supuesto las comorbilidades, ahora veremos algunas de ellas, influyen mucho en esta situación. Enfatizo el punto de la inteligencia, porque es algo que les van a preguntar siempre los papás como inquietud o como argumento para darle la vuelta al problema. Ya sabemos, estos chicos tienen inteligencia normal. De hecho, si documentamos que su capacidad intelectual es menor que la que se debe de presentar, entonces ya no es un trastorno específico del aprendizaje, ya es un trastorno de capacidad intelectual. Estos son los más comunes que todos conocemos, decíamos, lectura, comúnmente utilizado como término dislexia, y ese término es un poquito más favorecido, de hecho socialmente más aceptado. Mi hijo tiene dislexia, ok, está padre, qué elegante, tiene dislexia. El único problema es que a veces no alcanzamos a entender la magnitud de lo que significa dislexia. Dislexia no es como las mamás nos platican de pronto que la P la pone al revés y parece una B un tiempo, eso es parte de la maduración normal de muchos aspectos visoperceptuales en la infancia. No, dislexia es un problema que hace que su cerebro no pueda procesar la información a partir de la simbología gráfica. Es decir, si recuerdan ustedes, el cerebro es el responsable de la comunicación humana a través del lenguaje. No es la boca, no son los labios, no es la lengua, mucho menos el frenillo, por cierto, que luego los andan operando para que hablen mejor y resulta que no hablan nunca, porque el lenguaje y la comunicación expresiva del lenguaje es una función neurológica, es el cerebro el que nos permite la comunicación. Pero esas partes del cerebro que manejan la comunicación hablada son las mismas que manejan la comunicación lectoescrita. Entonces, leer y escribir es una forma de comunicación de origen cerebral y neurológico. De tal suerte que un niño que tiene dislexia tiene un problema neurológico en la comunicación gráfica. Y entonces es como si nos ponen una diapositiva con símbolos chinos, la vemos perfectamente bien, pero no entendemos nada. O de pronto algún símbolo de cualquier otra naturaleza. Eso es lo que un disléxico en un sentido real pudiera llegar a tener, quizá no en el extremo que pongo en el ejemplo, pero de pronto no pueden interpretar los signos, y eso es algo complejo. Las matemáticas, el manejo numérico, al menos elemental, igual si somos doctores no se nos dio el álgebra y muchas otras cosas de la matemática sofisticada, pero sabemos sumar y restar y dividir, ¿no? Aunque ahora sacamos el iPhone para hacer divisiones, pero bueno, se supone que sabemos hacer esto. Estos niños o estas personas no tienen una idea clara de cómo manejar ese procesamiento simbólico en el cerebro, y por supuesto esto también tiene que ver con el aspecto escrito. De tal manera que entonces vamos a codificar incluso esto a partir de las nuevas clasificaciones que están incluidas en el Manual Estadístico de Enfermedades Mentales. Fíjense, curiosamente los psiquiatras americanos son los que nos han enseñado mucho de todo lo que sabemos hoy alrededor de esto, pero bueno, no importa, finalmente tomamos lo que ellos proponen para estandarizar este conocimiento. Y entonces, así es como se podría codificar lo que yo les acabo de platicar. Este es el famoso manualito. Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, que tiene uno de los mejores primeros capítulos de todos los libros que yo estudié para ser neurólogo pediatra, que tiene que ver con el desarrollo neurológico. Ya de ahí se sueltan con esquizofrenias y todo lo que ya saben que los psiquiatras manejan. Pero esa primera parte está interesantísima porque nos habla mucho de los aspectos del desarrollo infantil temprano. Ahí en particular encontramos todos los criterios diagnósticos para el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, para el trastorno del espectro autista,
para los trastornos específicos del lenguaje, que es un tema apasionante. En alguna ocasión hablaremos, si fuera necesario, del lenguaje en los niños. Pero bueno, a partir de este texto es del que nosotros nos podemos ayudar un poquito para estandarizar el conocimiento. Y ese texto plantea estos criterios diagnósticos. Igual no es la mejor idea ponerlos todos y leerlos porque no es didáctico esto, pero vale mucho la pena en todo caso ver por lo menos cómo es que se estructura el diagnóstico y el enfoque. Hay una dificultad en el aprendizaje, por supuesto, y en la utilización de aptitudes académicas, así se llama esto, y está evidenciado por lo menos por uno de los que están abajo. Eso es un dato importante. Ahí les voy a mostrar 6, por lo menos uno de ellos que esté presente, y fíjense la otra cosa, por lo menos durante 6 meses, es decir, no es mala suerte de una semana, no es mala suerte de regresando de vacaciones, no quiso agarrar el niño los libros, no, esto es algo constante, por lo menos 6 meses, y uno de los 6 que están ahí está presente, focos rojos, hay que empezar a trabajar. La lectura de palabras, dice el número 1, y ahí hace alguna descripción. El comprender el significado de lo que se lee. Y eso les insisto, porque es muy frecuente en los adultos. Alguien que tiene un trastorno específico de la lectura, y en este caso del aprendizaje por esta condición, arrastra esas dificultades el resto de su vida. Y les insisto también, esto no es sinónimo de tragedia o de fracaso, pero es algo que si lo detectamos, por supuesto que modifica la evolución a lo largo del tiempo. Es algo complejo ver cómo a muchos niños les decimos, a ver, ponte a leer un cuento y ahora platícame lo que acabas de leer, y no tienen la menor idea de lo que está pasando. Y la mamá dice, no doctor, nos está tomando el pelo porque yo lo pongo a ver las caricaturas toda la tarde y le puede platicar lo que vio en las caricaturas, entonces sí es inteligente, no me diga que no entiende. Bueno, son cosas diferentes. Les digo, es como si me dijeras, es que no tiene la muela picada. Pues sí, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Igual, el que pueda ver caricaturas y acordarse de los personajes no significa que sea capaz de comprender lo que acaba de leer. Y esos son detalles que nos pueden ser de mucha utilidad. A veces las dificultades ortográficas de las que tanto padecemos en nuestra población, y es una pena terrible ver cómo de pronto las faltas de ortografía en adultos, en profesionistas, en medios de comunicación, en periódicos, no se diga en el Face y en el WhatsApp, ¿verdad? Luego le echamos la culpa al autocorrector, pero bueno, ahí nos evidenciamos mucho. En muchas ocasiones es consecuencia de una mala formación y malos hábitos. Sí, si no leo, si no escribo, si no tengo ese hábito, pues a lo mejor no voy a hacer la mejor ortografía, pero a veces es consecuencia de una dificultad neurológica. Y eso entonces también tendríamos que considerarlo como posibilidad, que no como justificación, por supuesto. La expresión escrita es fundamental, el sentido numérico, ahí entramos ya a la parte matemática, y el razonamiento matemático. Son los 6 elementos que tendríamos que considerar dentro de la posibilidad de diagnóstico, al menos uno de estos 6, sin otra explicación y por más de 6 meses. Otros elementos están afectadas en grado cuantificable, ya dijimos, por debajo de lo esperado para la edad. Y bueno, ahí me quedo, este es el siguiente inciso. El otro es importante, la edad en la que se va a manifestar, pero muchas veces esto se puede retrasar un poquito más, es decir, si voy compensando un poquito las dificultades y de alguna manera están apoyándome, es posible que esto me haga crisis hasta la secundaria, y esto es muy común. Niños que por alguna razón acabaron la primaria, no sé cómo, pero la acabaron, y en secundaria se rompe toda la estructura y empiezan las dificultades. Bueno, no empezaron ahí, siempre las tuvo, pero aquí nos hicieron crisis. Y por supuesto, no se explican mejor por cualquier otra naturaleza, como ya lo hemos señalado. 3 o 4 palabras en particular. El trastorno de la lectura es lo que tienen ahí en la diapositiva, también se puede plantear como concepto. Es un niño que tiene una medición en pruebas específicas de esta naturaleza por debajo de lo esperado para la edad. Estos niños leen despacio, no entienden lo que están leyendo, no reconocen las palabras aunque las tengan ahí enfrente, cambian, inventan palabras, inventan nombres, y esto es algo que tiene muchísimo que ver con la dislexia. Y les repito, es gente que siendo adulto no es capaz de leer una cuartilla en público, y no por pánico escénico, simple y sencillamente no saben leer en voz alta. Y entonces esto es algo interesante de reconocer. Las matemáticas,
Bueno, a mí en lo particular nunca me gustaron, pero insisto, algo debemos de saber lo básico para no considerarlo como un trastorno, y el otro, como ya les dije, la expresión escrita. Entonces, así es como lo aborda el DSM-5, pero por supuesto hay muchos otros elementos que podemos de alguna manera considerar para establecer el diagnóstico. Miren ustedes, hay muchas causas alrededor de estas dificultades y sin lugar a dudas tenemos que voltear a los aspectos neurobiológicos, una vez más estructural, disculpen la palabra, neuroquímica, no es neuroquímica, y estas alteraciones provocan que el niño reciba, procese o comunique la información de una forma diferente. Entonces, este es el substrato para este problema. Por supuesto, la predisposición genética. Los aspectos prenatales tienen mucho que ver alrededor de esto. El nacimiento, la infancia temprana, los chicos pretérmino necesariamente tienen que ser vigilados o seguidos muy de cerca en las habilidades del aprendizaje y les repito, aunque su capacidad intelectual sea normal. Con mucha frecuencia vemos ese famoso concepto de nuestros colegas neonatólogos. Yo sé que aquí hay muchos neonatólogos y no quiero entrar en debate con ellos, pero el término que usan de manera correcta y muy práctica de edad corregida, ¿se acuerdan? Es algo muy usado, la edad cronológica y la edad corregida. Está perfecto porque sabemos de lo que se trata y a lo que se refiere, pero a las mamás se les queda ese asunto de la edad corregida y resulta que a lo mejor es un chico de, no sé, que tuvo 37 o 38 semanas y llegan a los 2 años y siguen diciendo, pero la edad corregida de mi niño es otra, doctor, dele chance, por eso va lento. Bueno, habría que ser cuidadosos con todos estos aspectos porque de pronto estos niños hay que vigilarlos, pero no hay que justificar todo en su vida a partir de este asunto. Y bueno, muchas de estas cosas, sobre todo la genética, es la que más tenemos que investigar. En la historia clínica pediátrica, todos sabemos que el platicar con la familia, el investigar de la familia, es una pieza fundamental que arroja muchísima información. A la hora que empezamos a platicar con los papás sobre este asunto, la mamá o el papá siempre voltea al lado contrario, ya ves, tú por eso no sabes leer, ya ves, tú por eso te reprobaste 3 años, y empiezan a echarse la culpa, salió igualito a ti, es igual de burro que tú, y lo dejas jugar Xbox y entonces por eso el niño no aprende. Y empiezan los pleitos en el consultorio. Entonces, es importante la genética, pero investigada de una manera sutil, no con una connotación de buscar el culpable de estas dificultades, sino con una intención de sumarnos al esfuerzo de colaboración. No podemos pasar por alto el aspecto del aprendizaje sin recordar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Por supuesto, no es la intención de esta charla y no se asusten, no vamos a hablar una conferencia de TDA, pero quiero recordarles que entre muchas otras cosas, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad es una condición muy frecuente en la vida y obviamente empieza en la etapa temprana, 5 o 6 años, el diagnóstico debe ser instituido tempranamente, pero compromete o afecta a cerca del 8% de la población. Y el trastorno por déficit de atención, más allá de un niño que se porta bien o mal, es un niño que no puede sostener su atención por periodos prolongados de tiempo y en muchas ocasiones, a pesar de tener habilidades suficientes para ser exitoso en la vida, simple y sencillamente no avanza porque no enfoca su atención. Y este niño va a fracasar en la escuela y pudiera en un momento dado estar en el limbo entre un trastorno específico del aprendizaje o la consecuencia de esta dificultad, pero es un hecho que se va a manifestar con mucha frecuencia por dificultades en el rendimiento escolar. De hecho, en mi opinión, el 80% de los casos de niños con TDA acuden a consulta por indicación de la maestra de la escuela, que es la que de alguna manera dice, oiga, este niño está mal. Y los papás ya lo saben, pero es difícil que lo reconozcan porque mi hijo no está loco, por eso no voy al neurólogo. Y mi hijo es líder, por eso junta a todos en el fútbol, aunque después ya no lo invitan a ninguna fiesta porque es el que causa más problemas de todos. En fin, cientos de justificaciones. Pero este es uno de los problemas más importantes que vemos en la calidad del aprendizaje. Hay algunos elementos que son comunes para muchos aspectos del neurodesarrollo, en particular para el trastorno por déficit de atención, que son las funciones ejecutivas.
Y estas funciones ejecutivas se van construyendo, se van desarrollando a lo largo de los primeros años de la vida, y vean que son tan importantes para poder rendir frutos en las actividades que nos hayamos propuesto. Y, por ejemplo, tomo ahí 2 o 3 de los que están en la diapositiva. Imagínense que la organización y la planeación son parte de las funciones ejecutivas. Pero, ¿qué se requiere para poder cumplir con las tareas de la vida cotidiana, no solamente académica, sino de la vida cotidiana? Lo menos que tengo que hacer es organizar mi día y planear las cosas como van a ser. Y tengo que decir, bueno, yo llego a las 3 de la tarde de la escuela y comemos y luego pues tengo que descansar un rato, pero tengo tarea de matemáticas, voy a tener un cuestionario de aquello, me voy a llevar 1 hora en esto y después voy a ir a la clase de karate. O sea, aunque sea niño, tiene una imagen mental de cómo va a organizar y planear su tarde. Estos niños les da lo mismo si van al karate o si hacen el examen de matemáticas. Es más, abren la mochila y mañana es el examen final de matemáticas y traen la libreta de historia. Y entonces, esto es un asunto que no se desarrolla en consecuencia de estas dificultades y que compromete lo que yo siempre insisto que tenemos que voltear a ver los médicos que nos dedicamos a la infancia, que es la calidad de vida. A veces no es cuestión de éxito en números, porque los papás dicen, somos felices porque tiene un 9 de calificación en la libreta, pero la calidad de vida va mucho más allá que un número en el examen o en la libreta de calificaciones. Entonces, por ahí se empiezan a enredar un poquito las cosas. Al igual que otras entidades, todo eso existe en este tipo de trastornos. Aquí pongo ejemplo el TDA, pero hay etiología, hay epidemiología, hay diagnóstico, hay tratamiento. Entonces, esto es igual que cualquier otra entidad nosológica. Esta diapositiva es elemental, no está por demás que yo les recuerde, aunque estoy seguro que ustedes lo entienden perfectamente bien. Esos son los 3 componentes del trastorno por déficit de atención y de ellos los pongo particularmente en ese orden, porque si ustedes les preguntan a los papás o a sus pacientes que van al consultorio, recuerdan cómo llegan o con qué enfoque llegan, lo traigo porque ya no lo aguanto, es tremendo, se porta mal, es muy inquieto y es muy atrabancado. Y se imaginan, si alguien pudiera aplacar a ese niño, entonces sería capaz de poner atención. Y resulta que es totalmente al revés la historia. Se llama trastorno, porque es un problema, pero fíjense cómo dice, por déficit de atención. O sea, el problema medular es no me puedo concentrar. Y luego decimos con hiperactividad, entendiendo la hiperactividad como la consecuencia de lo anterior y no como la causa de lo primero. Parece intrascendente, pero cuando hablamos de tratamiento, los papás por eso nos dan la vuelta a los doctores, porque si se imaginan que la hiperactividad es el problema, a la hora de buscar a un médico, ¿cuál podría ser la solución o el tratamiento o la propuesta del doctor a ese problema? Pues si el problema es inquieto, vamos a aplacarlo. ¿Y cómo se imaginan los papás que los vamos a aplacar? Con un sedante, con un tranquilizante, y se van a hacer adictos, y yo no quiero que mi niño esté dormido todo el día, y la maestra dice que se duerme y no le vaya a dar drogas, y son parientes de la cocaína, y bla, 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 bla. Oiga, señora, pues si los doctores no somos narcotraficantes, porque a veces tenemos que platicar con ellos de alguna forma. Y entonces, el enfoque y el tratamiento en este caso es mejorar calidad de atención. Y el tratamiento es aumentemos el tiempo de atención. Fíjense, paradójicamente requerimos de estimulantes en vez de tranquilizantes. Y requerimos de estimulantes de atención porque si yo aumento el tiempo de atención, el niño hace caso y si dicen siéntate, te sientas porque entendí la orden, no porque esté sedado o dormido. Y si el niño dice mañana es matemáticas, llevo la libreta de matemáticas, no porque sea obediente o no obediente, sino porque así están las instrucciones. Entonces, esto es importante alrededor del trastorno de atención. Hay muchos mitos, la verdad no pretendo detenerme mucho en esto, creo que ustedes han sido testigos en sus consultas de mucho de lo que dice por ahí. Uno de los más desafortunados es cuando se le llamó disfunción cerebral mínima, todo este tipo de problemas, pues de mínimo no tiene nada, es una lata, lo único que ya era cierto es que es del cerebro, pero bueno, afortunadamente hemos dejado ese término ya muy atrás. Esos eran los mitos de los que se acercan los papás. Y esta es la realidad, es muy frecuente, se saben causas, se conoce el tratamiento, las medicinas, si entendimos esta historia, no son malas, son herramientas importantes y subrayo, herramientas. Estas cosas no se resuelven con píldoras, por supuesto que no, pero es como si dijéramos ahora fuerza, todos los niños con fiebre les tenemos que componer esto con medios físicos.
Y los medios físicos son buenos, pero de pronto usamos paracetamol, ¿no? Y alguna otra cosa para ayudarle a bajar la fiebre, no va a ser que convulsione. Bueno, igual, las medicinas no resuelven el TDA, ni la lectura, ni la escritura, pero en casos seleccionados, usados en forma correcta, pueden ser mucho la diferencia entre el éxito o el fracaso. Bueno, las cosas no vienen solas, casi siempre hay comorbilidad, casi siempre hay muchos elementos, de tal suerte que es importante detenernos a platicar y a investigar todo lo que está alrededor de este caso para poderles ayudar de la mejor manera posible. Muchas veces solo vemos un poquito lo que nos quieren platicar los papás. Yo siempre he dicho que los pediatras tenemos algo de psiquiatras con las familias, porque a mí me pasa mucho, seguramente ustedes también, que los papás a veces llegan y es una catarsis la que sueltan en el consultorio y platican y sueltan y se van bien contentos, y a lo mejor el niño traía cualquier cosa y lo revisamos 10 minutos y se fue, pero la consulta de 30 minutos fueron 25 minutos de catarsis de los papás y 5 minutos de elaboración de receta y revisión. Entonces, eso a veces es lo que nos quieren contar, pero recuerden que abajo de una historia, al menos de las primeras historias, hay toda una familia, todo un proceso, todo un elemento ambiental que tenemos que considerar. Estas familias de las que les platico yo esta noche son muy disfuncionales en muchos casos, y hay que tener en consideración esto porque es importante que la familia esté bien, y creo que también esa podría ser parte de nuestra responsabilidad. Bueno. Sin lugar a dudas, entonces, creo que nos queda claro que estos trastornos pueden generar dificultades en el aprendizaje, y esto en muchos aspectos se refleja en autoestima y en otros aspectos de confianza. Miren todo lo que pasa cuando no hacemos nada con el TDA. Abusan de las sustancias ilegales, sobre todo los que son más impulsivos, fracasan en la escuela más del 20% de los casos. Fíjense, al final hay estadísticas que muestran hasta el 40% que dejan la escuela. Y son capaces y son muy inteligentes estos niños y dejan la escuela porque dicen no me gusta. Y el no me gusta es una forma de defensa, de decir pues se me complica y mejor le damos la vuelta a este asunto. Pero bueno, vean todo lo que implica el no hacer nada cuando tenemos este tipo de problemas en la infancia. La familia, nunca voy a cansarme de recordar que la familia es fundamental alrededor, que no solamente es revisar al niño, pesarlo y medirlo, sino compenetrarnos mucho con el núcleo familiar. Eso hace una buena relación médico-paciente y de hecho nos conviene a todos porque hasta nos demandan menos si nos llevamos bien con la familia. Yo creo que es parte de lo que hemos perdido con los años, la comunicación efectiva. El diagnóstico, como muchas otras cosas, tiene que ser clínico, la historia. Y aquí eso implica tiempo, y a mí me queda claro que no siempre está fácil. Yo este tipo de pláticas las he dado en muchos lugares, y de pronto hay colegas que me dicen, sí doctor, pero yo trabajo en una institución, la que sea, para no ponerle nombre, y yo tengo que ver 80 pacientes en 3 horas, o en 4, o en una jornada. Y usted dice que me tengo que sentar a platicar con cada uno de ellos, pues no alcanzo, doctor, porque veo a 3 y los demás cuando los voy a ver. Estoy de acuerdo, planteo el escenario ideal, pero cuando sea posible, busquemos un poco más que resolver el problema y desafanarnos del momento, sino compenetrarnos mucho más en la comunicación efectiva, porque el problema de esta historia es que no hay estudio auxiliar de diagnóstico que nos pueda confirmar lo que estamos diciendo. Es decir, por más resonancia magnética de cerebro, por más electroencefalografía con mapeo cerebral y funcional que hagamos, por más estudios de imagen, no vamos a concluir el diagnóstico a partir de ahí. Ciertamente en la investigación con mucha frecuencia nos tenemos que auxiliar. Por ejemplo, un electroencefalograma es muy útil cuando sospechamos crisis de ausencia y en vez de TDA resulta que es epiléptico y se queda ido el niño, ¿no? Pero es clínico el diagnóstico, por lo tanto la historia es fundamental. La evaluación neuropsicológica es parte fundamental y evidentemente no la hacemos nosotros ni estamos capacitados para hacerla, pero ahí es donde entra el mensaje de la colaboración, del trabajo multimodal o multidisciplinario del que les he estado hablando. Tenemos que aprender a ser equipo y tenemos que aprender a reconocer habilidades que no tenemos en la formación médica, y esta es una pieza fundamental en este diagnóstico. Por ahí hay muchas otras cosas que se van a evaluar en estas pruebas, y entonces es fundamental el trabajo colaborativo. Estos factores pueden ser de riesgo
el ambiente. Ya saben, por ejemplo, la exposición prenatal a nicotina, las mamás que fuman, afortunadamente cada vez hay menos, pero yo conozco muchos casos de mamás que no entienden y siguen fumando, o en el peor de los escenarios, la mamá está convencida y no fuma, pero el papá fuma como chacuaco, decían, y el tabaquismo pasivo es igual de nocivo para los productos. La contaminación por metales pesados, plomo, por ejemplo, arsénico, en muchos sitios es prevalente y esto compromete muchísimo la situación del desarrollo neurológico y, por supuesto, la genética de la familia. No hay que quedarnos siempre con una posibilidad, hay que abrir la mente hacia el diagnóstico diferencial y, bueno, por supuesto, quizá uno de los interesantes de esta diapositiva es que hay que reconocer que no somos todos iguales. Así como hay unos que se nos puede dar la música, otros se les pueden dar las matemáticas y otros se les puede dar la cocina, no todos somos expertos en todo y hay variaciones. Hay niños muy buenos para matemáticas, otros no tan buenos, pero todos dentro de un promedio aceptable. La discapacidad intelectual no hay que tenerle miedo, se puede medir y se puede evaluar y diagnosticar. Y no significa escuela de educación especial inmediatamente, pero hay que diagnosticarla. Y por supuesto muchas de las otras cosas que les hablé como el trastorno de atención. Las comorbilidades es como decir que es primero el huevo o la gallina. No aprende porque tiene TDA o tiene un trastorno específico del aprendizaje además del TDA. Bueno, hay que analizarlo y considerar que más de una vez hay diferentes entidades coexistiendo. El tratamiento es complicado en el sentido de que no hay una píldora que los haga ser más inteligentes, creo que eso queda muy claro, pero sí es importante la integración, el reconocer todos los apoyos a muy temprana edad y cuando sea necesario, algunos medicamentos pueden ser herramientas fundamentales en una evolución satisfactoria de estos casos. No se curan. No están enfermos estos niños, eso debe de quedar claro. No es una enfermedad que se cura, pero sí son modificables a lo largo del tiempo si los tratamos bien, si modificamos las estrategias de educación, si adecuamos estrategias educativas a las necesidades de ellos, pueden ser muy exitosos estos pacientes. Lo más importante es un esfuerzo coordinado. No es quién es más importante o quién es mejor, es cada quien aporta lo que debe aportar desde su rincón de conocimiento. No hay medidas preventivas, pero creo que la vigilancia prenatal y el diagnóstico oportuno y el conocer a las familias nos puede ayudar a detecciones tempranas y oportunas y, por supuesto, una intervención adecuada en el momento adecuado. Hay mucha información alrededor de estos temas y podríamos hablar mucho tiempo, no es la intención, pero quiero simplemente motivarlos a voltear un poquito a aspectos que tradicionalmente no son tan médicos como parecen, pero de alguna u otra manera nos han alcanzado a los pediatras o a los médicos que nos dedicamos a los niños y creo que tenemos que seguirnos preparando en estos temas. Muchas gracias por la invitación una vez más. Le damos las gracias al doctor Carlos Alonso por la presentación tan extraordinaria que nos hizo y quisiera ver si hay alguna pregunta de internet, por favor. Buenas noches, tenemos algunas preguntas del público de internet. El doctor Eduardo Carci pregunta, en términos generales, ¿en estos niños podría ser más aconsejable la escuela tipo Montessori en vez del sistema tradicional con maestros incapacitados para atender a estos niños? Esa es una excelente pregunta, Eduardo, qué bueno que la ponemos en la mesa. No hay un sistema perfecto para todos los niños, hay que reconocer que todos somos diferentes y todos tienen algunas habilidades que pueden funcionar. El sistema Montessori como tal es un sistema, no es nuevo, tiene muchos años de haberse planteado como propuesta, pero tiene la peculiaridad de ser un sistema en el que se rompe lo tradicional del aula. Es más, la formación o la estructura del aula es a veces en círculo y significa en pocas palabras, vamos a respetar la velocidad de tus habilidades y avanza tú a la velocidad que quieras. Al final del camino estos son los contenidos,
Tú tienes la posibilidad o la libertad, entre comillas la palabra, de avanzar como tú quieras y al final de cuentas lo vas a hacer bien. Y hay niños que sí, que tienen la iniciativa, que funcionan bien. Pero en estos niños, por ejemplo, los niños que tienen trastorno por déficit de atención, lo que requieren es estructura. No le puedo decir, mira, esos 10 contenidos los tienes que acabar este año. Porque, ¿cuál es su problema? No se enfocan, son desorganizados, no tienen planeación, no tienen funciones ejecutivas. Y entonces si yo le digo avanza a la velocidad que quiera, se acabó el año, no llegó ni al 1 de los 10 que tenía que hacer. Entonces ese niño lo tengo que llevar de la mano, mira, este es el 1, vamos a trabajar juntos, es más, yo me siento contigo y hacemos el 1. Ya terminamos el 1, vamos al 2, y al 3, y al 4, es decir, lo tengo que dirigir. Por eso es que un sistema Montessori, en el sentido estricto o puro de la palabra, no sería la mejor opción. Ahora, no significa que no sea bueno tenerlos ahí. Si ustedes me dicen, es que es lo único que tengo en este lugar donde hay 15 niños, donde las maestras tienen experiencia en pedagogía, donde tienen paciencia, donde se comunican con los papás, oiga, pues ahí no va a ser un Montessori, pero ese edificio va a funcionar muy bien para su niño porque esa maestra tiene buena disposición. Porque hay sitios donde la enseñanza tradicional significa un maestro que no quiere saber de problemas o una maestra que no quiere saber de problemas, que solo le da quejas a los papás y que además hay 40 niños en el salón y como este es el que me da más lata, lo mando a sentarse mero atrás de castigo y siempre va a estar sentado atrás. Entonces, no existe la escuela perfecta, pero en principio los aspectos elementales que hay que considerar es que requieren una educación tradicional, una escuela normal, regular, vamos a usar comillas para estas dos palabras. Grupos pequeños, preferentemente 15 a 20 niños sería el escenario ideal, y maestras con capacitación, pero sobre todo con disposición a colaborar en equipo, a trabajar con los papás, a trabajar con los psicólogos, a trabajar con el médico y de alguna manera comprometernos para sacar a estos niños adelante. Uno de los principales problemas que tenemos para que los papás acepten esto es que en automático nos dicen, si no estás capacitado para funcionar como todos, entonces te vas a una escuela de educación especial. Y dicen, oye, pero si mi niño no tiene síndrome de Down, ¿por qué lo voy a poner ahí? Y ya saben la historia, empiezan a platicar. Entonces, bueno, en respuesta concreta hay que adecuar a las posibilidades y el sistema como tal no es tan bueno, pero si se puede modificar y hay disposición de hacerlo para guiar a los niños en la forma correcta, puede llegar a ser una alternativa útil. Muchas gracias. Hay múltiples felicitaciones al expositor. Gracias. Doctor, yo quería preguntar por mientras si la asociación entre las razas y la calculia, o sea, que sí es cierto que hay una predisposición más en los anglosajones y menor predisposición en los del grupo asiático. No está documentado esto, se han hecho estudios y no hay una diferencia claramente establecida interracial. La discalculia es una circunstancia que puede comprometer a cualquier raza, género o población socioeconómica. Entonces, es una realidad la discalculia, que sería el término específico, y pues podemos diagnosticarla en cualquier sitio, independientemente del color o raza. El doctor Jesús Gerardo Guajardo pregunta si me puede señalar algunos detalles del aprendizaje para pensar en autismo y a qué edad empieza a usted a sospecharlo. Un saludo a nuestro estimado Jesús Gerardo Guajardo, el tesorero de la Confederación Nacional de Pediatría. Gracias por comunicarse, Gerardo. El trastorno del espectro autista buscamos que se diagnostique incluso antes de tener experiencia académica o escolar. Si recuerdan, en algún momento hemos tenido oportunidad de charlar de este tema y quisiéramos que el diagnóstico se hiciera antes de los 2 años. El trastorno del espectro autista se empieza a manifestar por muchas actitudes que tienen que ver con el aspecto de comunicación social en la infancia temprana, con el desarrollo de la comunicación verbal que se rezaga mucho. Pero habría algunas variantes del espectro autista, como pudiera ser el Asperger, donde son niños que tienen un desarrollo muy parecido a lo normal, incluso en algunas áreas superior, y entonces son niños que llegan a la escuela
y desde los primeros años de vida pudieran expresarse, pero básicamente por intereses restringidos. Es decir, si hablamos de dinosaurios, soy el genio y el experto, pero si hablamos de la fábula de la clase de hoy para lectoescritura, no me interesa y no sé nada y repruebo y saco un 0. Entonces, ese podría ser un tip, pero en particular en espectro autista que va más hacia el Asperger o alto nivel de funcionamiento, porque todos los demás deberíamos tener la capacidad de detectarlos antes de los 2 años de vida. Muchas gracias. La doctora Miriam comenta que hay escuelas que dejan muchas tareas y si es verdad que muchas veces la madre las realiza y entonces a más tareas, más aprendizaje. Eso es una excelente pregunta y además es motivo de un debate nacional e internacional. Y hasta me gustaría aprovechar la pregunta para utilizar con ustedes una encuesta, aunque sea de mano arriba. ¿Qué piensan ustedes de las tareas? Si ustedes fueran el secretario de Educación Pública de algún país y de alguna ciudad, para no herir susceptibilidades, ¿estarían de acuerdo en que no se solicitaran tareas en los niños o creen que es una parte fundamental de la formación académica? ¿Quién estaría de acuerdo en que no hubiera tareas en la infancia? Y al revés, ¿quién está de acuerdo o piensa que son importantes dentro de la formación académica de los niños? Bueno, pues 50 y 50, ¿no? Así están nuestras autoridades hoy en día, pero saben que hay mucha evidencia alrededor de que las tareas no son necesarias y no garantizan mayor experiencia de aprendizaje si tienes una buena calidad de enseñanza-aprendizaje en la mañana. Es decir, repetir las cosas no necesariamente garantiza una mejor calidad de educación. Y no solamente eso, hoy parece que hay escuelas, sobre todo a las que les pagamos mucho, que quieren justificar esa colegiatura con mucha tarea. Y entonces, entre más cara, más tarea. Y el pobre niño empieza a las 4 de la tarde, y no hablo de los trastornos que les platiqué hoy en la noche, y terminan a las 9 de la noche a hacer la tarea. O algunos empiezan a las 3 de la tarde y acaban a las 6 corriendo porque tienen que ir a clase de inglés, luego de karate, luego de natación, y luego en la noche quieren que duerman tranquilos y felices. Entonces, es un tema que da mucho. Hay propuestas, sobre todo algunos pediatras incluso de Jalisco, del Colegio de Jalisco, que están generando ya incluso una publicación y peticiones y reunión de firmas, porque, bueno, la evidencia, al menos que se tiene disponible, nos dice no hacen falta las tareas. Espero que no vaya yo a meterme en problemas con este comentario. El doctor Juan Manuel Rangel pregunta la diferencia entre el espectro autista y el autismo. Bueno, de acuerdo al manual estadístico del que les acabo de mencionar, el término correcto del que se tiene que hablar es trastorno del espectro autista o espectro autista. Así se cataloga, así se clasifica. Por supuesto, dentro del espectro autista hay diferentes formas de expresión. Quizá podríamos hablar de una de ellas, que voy a ponerle comillas porque no necesariamente es así, el autismo clásico, ¿verdad? Lo que antes incluso se llamaba autismo infantil, que era un error terrible porque era pensar que el autismo solo se veía en la infancia y hoy sabemos que es una condición de vida. Se nace con autismo o espectro autista y se hace uno bisabuelo con autismo, no va a cambiar esa historia. Mejoramos mucho a lo mejor, pero no se cura, no están enfermos. Por eso se quitó autismo infantil. Y el autismo como tal lo podemos entender si dentro de la evaluación neuropsicológica estamos seguros de todo este proceso de evaluación. Pero es más correcto hablar de espectro autista en este momento. El doctor Joaquín Cruz nos comenta que en Estados Unidos no dejan tarea y depende de las escuelas la cantidad que dé. Bueno, a lo mejor me dieron un poquito la razón. Yo creo que el niño le va mejor si aprende bien en la mañana, si hace las cosas como debe de ser, si la maestra hace bien su trabajo y en la tarde el niño juega fútbol y acaso hace alguna otra cosa como lo hacíamos todos en algún momento. La doctora Nelly Treviño pregunta ¿qué tanto influye la tecnología actual para enmascarar los trastornos del aprendizaje? En cuanto a que las tabletas leen y corrigen la ortografía. Bueno,
Si las consideramos como herramientas, todos usamos herramientas y son fabulosas en el proceso de aprendizaje. De hecho, la tecnología educativa es algo que está creciendo fuertemente. Hoy estamos usando tecnología educativa, estamos haciendo educación a distancia en tiempo real, es fabuloso. Yo soy un apasionado de la tecnología, pero esto, cuando se tiene un problema de aprendizaje, intentando comprenderlo como la dificultad neurológica de la que platicamos hoy, no hay tableta ni tecnología que sustituya esta historia. Entonces, si yo tengo mis habilidades, ahí van a estar con tableta y sin tableta. Por supuesto, no es lo recomendable ir al extremo de decir el aprendizaje tiene que estar basado en la herramienta electrónica, porque no es así. Da mucha pena a los niños que de pronto saben usar el celular 10 veces más rápido que nosotros en el texto, pero no saben escribir un dictado en una página de libreta de doble línea como hacíamos en alguna época de la vida, ¿verdad? Una pregunta del doctor Jesús Alberto López, pregunta de qué tanta utilidad es el piracetam en niños con problemas de lectoescritura, a qué dosis y por cuánto tiempo. Bueno, también sería entrar en un terreno de debate. Hay algunas publicaciones que no son concluyentes. Yo en lo personal no lo uso. Creo que no hay evidencia. Ustedes saben, la medicina basada en evidencia es en lo que nosotros navegamos y yo creo que no hay suficiente evidencia para utilizarlo en estos trastornos. No quisiera decir no sirve porque se vería muy brusco, pero a lo mejor no sirve. El doctor Gonzalo Lagunes pregunta, en la situación de los niños con síndrome Down, ¿cuál es la recomendación para su aprendizaje? Excelente, ese es uno de los temas específicos que son ajenos a lo que hemos platicado hoy, son de hecho de las circunstancias que tenemos que dejar fuera, pero es fundamental, es una población que es muy grande, que nosotros como pediatras tenemos una gran responsabilidad con ellos, y la respuesta concreta, la pregunta que nos hacen es que debemos hacer la individualización de cada caso, es decir, aún teniendo un síndrome de Down que sabemos que tiene limitación en la capacidad intelectual, hay chicos con este diagnóstico que tienen una capacidad todavía más baja con otras comorbilidades y cuesta mucho trabajo la educación. Pero muchos otros, y ustedes los han visto, son capaces de triunfar en muchas áreas de la vida y simplemente hay que buscar una estrategia adecuada o individualizada para este caso en particular. Entonces, aquí la recomendación es una evaluación neuropsicológica y a partir de ahí determinar la estrategia educativa. La doctora Hilda Aguilar pregunta que si existen pacientes que presenten trastornos del aprendizaje y que se evidencie hasta la universidad. Sí, cómo no. Yo conozco doctores, conozco pediatras que tienen trastornos del aprendizaje y a lo mejor hasta estamos cenando aquí el día de hoy. Pero bueno, evidentemente fueron compensadas las dificultades de alguna forma. La naturaleza es muy sabia, es muy hábil, la plasticidad cerebral también es una maravilla y tenemos la capacidad de compensar de 1000 maneras nuestras dificultades. Pero como tal, si vieron ustedes, es una condición que no tiene una cura como tal y que nos va a acompañar a lo largo de la vida, pero no es algo que tengamos que pensar como necesariamente fracaso o despectivo. De tal manera que sí hay algunas dificultades del aprendizaje específicas que podrían permitir con una estructura adecuada y apoyo suficiente llegar a una etapa profesional sin lugar a dudas. La doctora Miriam pregunta si el nivel educativo de los padres influye en el retardo de la detección de los trastornos del aprendizaje. Sí, sin lugar a dudas. Si la pregunta la entendí bien, el nivel educativo de los padres influye en la detección oportuna, es correcto, sí, por supuesto. Bueno, posiblemente por cuestión de tiempo, les dejé mi correo electrónico en la primera diapositiva, estoy a sus órdenes en el momento que lo necesiten, podemos comunicarnos de 1000 maneras, yo soy una persona muy fácilmente localizable, pero a través del correo podemos generar intercambio de información, yo puedo aprender de ustedes y les puedo compartir información de este tema tan interesante. ¿Hay alguna pregunta del auditorio para ya terminar? Si quieren, sí. Buenas noches.
Primero un comentario muy breve sobre las tareas, porque yo, por ejemplo, me vi tentada a decir no, que no se pide ninguna tarea, pero creo que tendríamos que especificar cuáles. ¿Son tareas repetitivas, enojosas para el niño, o tareas que van a hacer uso de su imaginación, o una investigación que lo va a satisfacer? O sea, hay de tareas a tareas, habría que especificar un poco. Bueno, pero mi pregunta es la siguiente. ¿Qué opina de las pruebas que se han puesto internacionales a los alumnos mexicanos de primaria y de secundaria, donde un porcentaje alto de alumnos, no exactamente pues a los que se les adjudican trastorno específico del aprendizaje, un porcentaje alto no pueden hacer operaciones matemáticas sencillas, ni tampoco pueden entender un texto simple para poder explicarlo con sus palabras? Me ha llamado mucho la atención. ¿Estamos hablando de un fracaso del sistema educativo o realmente de trastornos del aprendizaje de estos niños? No son unos cuantos, sino una cantidad considerable, por eso México está en un ranking, en un lugar muy bajo en relación al aprendizaje de sus alumnos. Gracias. Excelentes las dos preguntas o comentarios. Quisiera en el primero acotar que cuando yo digo que no estoy a favor o muchos no estamos a favor de las tareas, no significa que el niño esté sin hacer nada toda la tarde. Por supuesto que las experiencias de investigación y demás, nosotros como padres las podemos fomentar, aunque nadie las apunte como una obligación. Es una corresponsabilidad en la educación y de acuerdo. Hay muchas cosas que les puede generar reforzamiento en el aprendizaje a los niños y qué bueno que lo aclaramos. No estamos diciendo que el niño se ponga a ver la televisión o a jugar Xbox porque no tiene tarea el día de hoy, como muchas veces lo hacemos. Y en la segunda parte hemos hablado hoy del trastorno específico del aprendizaje. Si recuerdan, hay una frase que es muy llevada en los medios y sobre todo en el medio educativo, que a veces es un poco ajeno al nuestro, que decimos proceso, enseñanza, aprendizaje. Para que esto funcione, necesita alguien enseñar o transmitir el conocimiento y necesita alguien recibir o procesar la información. Esto es enseñanza, esto es aprendizaje. Cuando las dos cosas se dan bien, de la forma correcta, el resultado es experiencia de aprendizaje satisfactoria. Hoy les he hablado de cómo, a pesar de que la enseñanza sea suficientemente buena, si hay alguna dificultad neurobiológica, el receptor no va a procesar esa información y entonces no se va a dar la experiencia deseada. Pero en el otro extremo que usted plantea, y quisiera tocarlo con cautela porque no me gustaría involucrarme en asuntos políticos del país, es un hecho que tenemos muchas carencias en la tecnología del proceso de enseñanza. Es decir, la manera como enseñamos es posible que no sea la mejor del mundo o con los aspectos de conocimiento vigentes en la educación. Y por eso, aunque no es una regla, hay que reconocer que no es una regla, tenemos alto índice de fracaso en las evaluaciones, lo cual es otro tema en los asuntos de la educación que podríamos también tocar en algún momento, que es cómo estamos evaluando. A veces estamos evaluando mal aún en la carrera profesional. A veces yo creo que mi alumno o mi residente sabe más y me recita de memoria los últimos artículos que acabo de darle en este momento y eso no sirve de nada. Hay médicos muy exitosos que no memorizaron nada de aquello y médicos que se sabían de memoria los últimos journal y que no tienen ni 2 pacientes en el consultorio. Pero estamos hablando de cosas diferentes. Es un hecho que nuestro país tiene que mejorar en la calidad educativa. Yo no sé cuál sea la mejor forma o si hay algún mecanismo específico. También me queda claro que hablar de México significa muchos Méxicos. No es lo mismo el México de un sitio rural que un México de una ciudad con tantos millones de habitantes, pero es un tema apasionante y sin lugar a dudas tenemos mucha tarea por delante para nuestras próximas generaciones. En vista del tiempo, 2 preguntas más. Buenas noches, doctor. Sí. En su experiencia de tratar pacientes con trastorno del aprendizaje y más de TDAH, ¿la disminución o la restricción de la dieta ha mejorado en la atención o en el aprendizaje de los niños? No. La dieta, se ha dicho mucho de la dieta, hoy día nos queda clarísimo que a lo mejor hay alguna beta de investigación por ahí,
pero hoy no tenemos evidencia científica. Acuérdense el nivel de evidencia, etcétera, etcétera, en las investigaciones. Hoy yo en lo personal jamás hablo de dietas en este tipo de pacientes, aunque me queda claro que también es un tema del que podría debatir demasiado, si los omegas 3, omega 6, las vitaminas, dieta libre de gluten, quítale el azúcar y el niño se va a portar bien. Ojalá fuera tan fácil. No habría ningún niño hoy con esos problemas si fuera cuestión de dieta. ¿Una pregunta más? Sí, buenas noches. Mi pregunta va un poquito en relación a, por ejemplo, ahorita el método de Kumon que se usa en muchísimos países, 95, y aquí en México pues también. Es un recurso al que muchas mamás tratan de acudir. Yo he visto niños en Kumon que a lo mejor dices, híjole, ese niño tiene déficit de atención. Ves ahí desfilar a muchos niños que finalmente llegan a Kumon y realmente mis hijos están en Kumon, me odian por tenerlos en Kumon. Yo lo tomé también porque creo que les ha servido, pero creo que hay que individualizar, pero en general, como está en tantos países, pues me llama la atención preguntar ahorita a ver qué respuesta tiene. Gracias. Sí, el método Kumon es muy conocido y comercialmente muy exitoso, por cierto, el modelo, pero no es más que una metodología para el estudio de las matemáticas, nada más. Es una forma diferente de enseñar a aprender matemáticas y no creo que sea ni bueno ni malo, es bueno para quien le gusta, es bueno para quien avanza. No tenemos nada en contra de la metodología del aprendizaje de las matemáticas. Tampoco significa que el que estudia a través de Kumon va a ser mejor que otros o que el que no tiene Kumon va a fracasar en la vida de las matemáticas. No, es un facilitador del aprendizaje a través de una metodología muy específica que no viene al caso, usted la debe de conocer. Mi preocupación no es eso, mi preocupación es que en la negación para este tipo de problemas, en particular TDA y problemas de aprendizaje, para los papás es más aceptado socialmente ir a Kumon que ir a una terapia neuropsicológica. Y cuando sustituyen una buena terapia o una buena intervención por una clase de matemáticas, evidentemente eso es un fracaso a todas luces. Y es más, les van a estorbar a los demás niños que están estudiando matemáticas. El problema es cuando los dueños de la franquicia o del negocio, porque son modelos de franquicia, dicen, mándamelo, si lo traes a Kumon verás que a tu niño se le quita el TDA. Los he visto. Y eso no debe de ser de esa manera. Bueno, pues en vista del tiempo, ya lo dijo el doctor Carlos, aquí están sus datos para que cualquier pregunta, cualquier comunicado, él está dispuesto a interactuar con ustedes para que esto se haga un poquito más ágil. Le damos un fuerte aplauso al doctor por su excelente presentación y le entregamos un reconocimiento por parte del Colegio de Pediatría.